protagonista, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias. Muy buenas tardes. Así un poquito se me va a oír mejor. Estamos en la tertulia de las tres tertulias, no por primera vez. Damos tiempo y espacio para un problema que no se ha resuelto. Ni la derecha, que no le interesa, ni la izquierda en nuestro país. Y es un problema que colapsa familias en necesidad, con mucha necesidad, donde no van a dejar de ser pobres, pero además se le quitan los hijos. Parece que la solución está en pagar a otra familia 3 o 4 veces más de lo que esa familia necesitaría para seguir teniendo sus hijos. Vamos a ver si tenemos un poquito de humanidad. Muchas gracias a Elena de León Criado, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid, que pertenece a la Plataforma de Familias Diversas, Iguales Derechos, que tramita la Ley de Igualdad de Diversidad Familiar. Me parece que ahora es cuando se me oye bien. Sí, me he dado cuenta de que no estaba la luz encendida. La pregunta a resolver: ¿para qué son necesarias nuevas leyes que protejan a las familias en situación de riesgo e igualen en derechos a las familias diversas? Transparencia contra la retirada de bebés de sus madres y contra los abusos a las niñas tuteladas. Está también con nosotros un amigo y veterano de estas tertulias, Victoriano Fernández Fernández. Es maestro jubilado, promotor del Seminario Permanente Familias del Siglo XXI y activista por los derechos humanos. Muchas gracias, Victoriano, porque nos dan muy buenas ideas y tú ya sabes que esta es tu casa. Y viene de camino, así que cuando venga se va a sentar en esta mesa, Margarita López Anadón, abogada y colaboradora de DENIPER, Tenerife, y con familias para la sociedad del siglo XXI. Muchas gracias a los tres. Y empieza Victoriano. Sí, bueno, empiezo haciendo... ¿Se me oye bien ahora? Sí. Sí. No, me parece que tampoco tiene ese ruido. ¿Dónde se da la luz? Aquí. Ahora, a ver. A ver. Pues algo raro. Ahora. Bueno, vamos a ver. Yo lo que propongo es que voy a presentar un momento a Elena y cómo la he conocido, a través también de María Pato, que es otra persona que desde el principio que empezamos con este asunto de las tutelas de menores nos ha apoyado en diversos momentos. Yo lo primero es agradecerle al Ateneo su escucha, en una sociedad que no escucha cuando lloran los niños. Dicho eso, voy a introducir el acto, antes de presentarle brevemente a Elena, con unas palabras que se las he robado a Enrique Martínez Reguera. Por si llegáis a leernos, queridas Batseba, Juani, Walter, Denis, Kevin, Pepi, Otón, Elena y miles de niñas y niños hoy perdidos en lugares donde sus familias no pueden llegar. Martínez Reguera tiene un libro que se titula así, Por si lo lees, Walter, donde se reflejan muchísimas de las cuestiones que vamos a tratar hoy. Yo intervendré después para explicarlo más en detalle la propuesta de nuestra asociación, pero primero he conocido hace muy poco a Elena a través, he dicho, de María Pato. Ya tiene una idea que a mí me parece original, pero imprescindible, que nos va a hablar de ella, de esa idea, y es que todas las familias, o así lo he entendido yo, somos diversas, y en cambio se empeñan los patriarcas en que las familias seamos aquellas que creó Adán y sus profetas, o otras culturas que también tienen profetas. No nos hemos enterado que hace, pues eso, 20 siglos, 25, según se mire la historia de la cultura, que esas familias ya no tienen sentido. Hoy hay otras familias. Entonces, pienso que esta tertulia debe de empezar con esa ley que vosotros proponéis, que nos la cuentes, y luego a ver si
vemos cómo está funcionando la ley que ahora funciona, la que se llama Ley del Menor, que eso nos lo va a hacer muy bien Margarita cuando llegue. Y luego yo cerraré para explicar esto un poco desde el punto de vista del activismo, es decir, cómo nos estamos quemando algunas personas, cómo se están quemando algunas personas. No puedo evitar, antes he dicho por si nos lee Walter, yo sé seguro que Elena Otón Miras no nos va a escuchar, porque Elena Otón Miras, cuando empezó la pandemia, decidió marcharse de este mundo porque no le dejaban ver a sus hijos. Por si nos escucha Ginés, el padre de Elena Otón, o la madre de Elena Otón, que sepáis que todas las luces están en Elena Otón y en tantas otras madres que pueden llegar a tomar decisiones tan trágicas como las que tomó Elena. Yo estoy seguro que vuestra ley evitará, entre otras cosas, esas tragedias increíbles que le sucedieron a Elena. Luego en el coloquio, aunque no se grabe, si podemos explicar con más detalle la vida de Elena Otón, porque es un paradigma de lo que sucede cuando una mujer es valiente y decide tener hijos y se juntan hombres que no la quisieron y instituciones que la maltrataron. Dicho esto, Elena, yo te pido por favor que tomes ya la palabra. Pues muchas gracias. La verdad es que es una sorpresa que me haya invitado tan pronto, porque esta es una ley, bueno, pues que hemos sacado hace muy poco tiempo, la Ateneo de Madrid, pues quiere decir que va teniendo aceptación. No sé si llegará a conseguir evitar todas las tragedias, todas las desgracias que está ocurriendo ahora mismo con los niños tutelados, como tú bien dices, pero desde luego es una ley que lo que sí quiere dejar patente es que siempre han existido la diversidad familiar, han existido diversas familias, pero no han sido reconocidas. Y claro, evidentemente al no ser reconocidas, pues ha derivado todo en hacer cada uno lo que ha podido, y las instituciones públicas pues tampoco han tenido un referente para poder actuar pues de otra manera. Me refiero pues al tema de los niños robados, pues a muchos temas que están saliendo ahora mismo a la luz, que antiguamente pues esa era de segunda noticia, que no, excepto pocos maltratos que se reconocían dentro de los matrimonios, pues a las mujeres pues no se hablaba como de la familia como un arco iris diverso que existía en la sociedad, pero siempre ha existido, incluso mucho antes de la dictadura. Bueno, voy a explicar un poco en qué consiste la Ley de Diversidad Familiar. La Ley de Igualdad de Diversidad Familiar, de igualdad, porque lo que queremos es que se reconozcan los mismos derechos a todas las familias, sin detrimento de unas con respecto a las otras, es una ley marco. Por eso te decía que no sé si solucionará todo el detalle de la situación social y de los menores. Es una ley marco que lo que intenta es que se reconozca a los integrantes de las familias sin discriminación por pertenencia al grupo familiar. Esta ley marco abarca, hemos intentado acaparar pues, vigentes modelos de familia ahora mismo que se están viendo como una realidad. Y es por las familias monoparentales, monomarentales, homomarentales, las familias heteroparentales, sobre todo de parejas de hecho, que parece que el matrimonio todavía pues como que tiene una prepotencia, una predominancia, como que todavía sigue siendo la familia con más derechos y más afectada, en detrimento que parece de segunda categoría todos el resto de modelos de familia que no tienen un vínculo matrimonial. Luego, también las nuevas realidades de las familias reconstituidas y ensambladas, y los grupos familiares y de mutua ayuda, incluso las familias unipersonales, que parece que están tan bien, como que no se las reconoce como familia, como es un individuo que está ahí, y no, porque a la hora de aportar a la sociedad, tanto a nivel asistencial como impuestos tributarios, pues tributan como una familia, por lo tanto también tienen que tener los mismos beneficios que el resto de las familias. Es decir, no hay ninguna familia que no esté obligada en el Estado español, por lo tanto, tienen que tener todas los mismos derechos. Y ya voy a hablar un poco de las parejas de hecho. Bueno, pues el problema de las parejas de hecho, que ya empezamos mal y ahí ya empieza ya la pirámide mal, es la desigualdad en relación al matrimonio. Pues todavía una pareja que no está casada son inexistentes en el Código Civil para
las herencias intestadas, no existe la presunción de paternidad, las familias numerosas, ojo, las familias numerosas, si no están casadas, resulta de vínculo matrimonial, resulta que no se las considera familias numerosas, solamente se reconocen los derechos a un miembro de la familia. Hasta ahí estamos, llegamos, y mira que ha evolucionado la ley de familias numerosas desde 1941 hasta el 2003, que es la última ley de familia. Bueno, pues todavía a las parejas no casadas, incluso se han reconocido en el 2003 a las familias monoparentales como familias numerosas, pero ojo, solamente se reconoce como familias numerosas a las familias monoparentales y monoparentales que son sobrevenidas por viudedad, cuando tienen 2 hijos. Al resto, no. Es decir, a las familias monoparentales con 2 hijos solteras no se las reconoce. Solo se reconoce cuando vienen por algo sobrevenido, que ni siquiera es el divorcio, que es la viudedad. Por lo tanto, queda mucho por hacer. A las parejas de hecho, se las suele pedir en muchas leyes, por ejemplo, en la de arrendamientos urbanos, el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas, la Ley de Asistencia y Ayuda a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, se las suele exigir que puedan demostrar que son 2 años pareja. Normalmente esto se demuestra pues, en el registro de parejas de hecho. Aquí querría yo hacer una aclaración, porque no todas las parejas de hecho están registradas como parejas de hecho. Es una prueba más en derecho, pero evidentemente dejarían de ser de derecho si no se admitieran otras pruebas que sí son admisibles en derecho. Pues puede ser testigos, puede ser el padrón, puede ser pues muchísimas otras pruebas en derecho que no son solamente el registro de parejas de hecho o el acta notarial para hacer, entre comillas, unas capitulaciones patrimoniales o personales para que se quede pues una cierta reglamentación a la hora de separarse, si llega el caso, lo que tiene que ir para cada persona de la pareja, porque ya sabemos que las parejas de hecho, la figura es el pacto, es decir, la pareja de hecho se une y si quiere pacta lo que va a ser su futuro, lo pacta ante notario, lo que va a ser de sus bienes patrimoniales, incluso muchas veces personales, incluso cómo van a tratar a los hijos en el momento de la separación. El derecho fiscal inexistente también en las parejas de hecho, en las familias de hecho, vamos a hablar de familias de hecho, en las familias inexistente, es decir, la declaración del IRPF no se puede hacer conjunto porque el derecho fiscal no reconoce fuera del matrimonio no reconoce derechos. El tema laboral, pues estamos en lo mismo. El Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto del Empleado Público no reconoce las parejas de hecho. Ahí tenemos, bueno, pues a los sindicatos haciendo muchísimos esfuerzos por meter en los convenios colectivos las parejas de hecho en análoga relación al matrimonio para los permisos y para todos los beneficios del resto de los trabajadores. Solamente el Estatuto del Trabajador Autónomo reconoce algo si se demuestra que la pareja de hecho puede acreditar que llevan 5 años conviviendo, o sea, juntos. En cuanto al disfrute de los permisos para cuidados familiares por falta de reconocimiento del parentesco, pues ocurre lo mismo, es decir, no se reconoce en analogía a las figuras familiares de derechos de familia de toda la vida, es decir, al hijastro, a la hijastra, a la madrastra, al padrastro, al cuñado, a la cuñada, al yerno, a la nuera, al suegro, a la suegra. Todo esto existe cuando te casas. Si no te casas, no existe. Y tampoco existe una analogía, por lo tanto, a ver, ¿cómo defiendes tú que quieres unos permisos por cuidados de familia si resulta que no existe la figura en la que vas a cuidar? Yo creo que, y claro, evidentemente esto pasa también con los hijos, porque en la pareja de hecho no siempre se reconoce la parentalidad social, es decir, al compañero de la madre no se le reconoce como padre, y menos si es del mismo sexo. Si es del mismo sexo ya es imposible, casi es una lucha. Y esto que, pues claro, todo esto redunda que, pues en la deconstrucción de los hijos, porque quien más pierde en todo esto es el menor. Son los menores que quedan en desventaja en relación a otros menores que sus padres están casados. Después, el tema social.
Mismo, la Ley General de Seguridad Social hace una discriminación entre la pensión de viudedad para las parejas casadas y las que no lo están, de tal manera que los hijos, bueno, pues quedan desprotegidos. ¿Cuándo quedan desprotegidos? Pues evidentemente en la pensión de viudedad es un derecho subjetivo, se muere tu marido o tu mujer y te queda una pensión de viudedad. Si no estás casado, eres pareja de hecho, tienes primero que demostrar que has vivido con él o que has sido pareja de hecho los 5 últimos años. Y después, además, tienes que demostrar que ganabas el 50%, tenías unos ingresos el 50% inferiores a tu pareja fallecida. Por lo tanto, que no lo puede demostrar, pues no tiene pensión, que no se llama pensión de viudedad, se llama pensión por fallecimiento de la pareja. Pues ¿quién quedan desprotegidos? Por los hijos de esa persona, que encima queda en situación de monoparentalidad o monoparentalidad. Y si ya no son hijos comunes, pues bueno, pues entonces ya como que eso no existe. Esto está muy denunciado, la desprotección no solo de la viuda o del viudo, sino de los hijos comunes y sobre todo no comunes de esa unión de hecho. Tenemos otro problema también bastante gordo, que es el tema de la discriminación o desigualdad por la vecindad civil. Es decir, a falta de una ley estatal de parejas de hecho, las comunidades autónomas han regulado pues como bien han podido y han querido o han podido. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que ni todas las leyes son iguales las de todas las comunidades, y además, bueno, todavía hay comunidades que no tienen ley de parejas de hecho, y además, pues no todas tienen los mismos derechos. ¿Por qué? Pues porque hay comunidades que tienen derecho foral y por lo tanto han conseguido que las parejas de hecho estén casi asimiladas a los derechos del matrimonio, que es lo que luchamos con esta ley. Esta ley lo que pedimos es que las parejas de hecho y los matrimonios tengan los mismos derechos, no las parejas de hecho menos porque no han querido o no han podido, hoy en día no han querido contraer matrimonio, porque bueno, pues el matrimonio es una opción y no es una obligación. Y lo que queremos es que en todos los sitios se tengan los mismos derechos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el derecho foral que tiene Aragón, Cataluña, Baleares, Galicia, Navarra, el País Vasco, pues están casi igualadas al matrimonio porque tienen derecho civil propio. Mientras que las que tienen comunidades que tienen derecho común, que es Andalucía, Asturias, Cantabria, Canarias, Murcia, Extremadura, Madrid y Valencia, pues resulta que las parejas no tienen más que derechos administrativos asistenciales y en el IRPF la cuota autonómica del IRPF y alguna otra gracia más. Pero vamos, como no tienen competencias, pues como casi testimonial. Que en el tema de las adopciones, pues esto también es grave, porque resulta que debido a que también tienen derecho civil propio, pues han hecho también, sobre todo para las parejas del mismo sexo, se hizo, bueno, pues como parece que como unas leyes especiales antes de que existiera el matrimonio en el 2005. Las adopciones en la ley de 1987 del 11 de noviembre de modificación de determinados artículos del Código Civil admitía el matrimonio con filiación compartida, conjunta, tanto a matrimonio como a parejas de hecho, pero discriminaba a las del mismo sexo, porque ponía que era para hombre y mujer, y resulta que las parejas de hecho del mismo sexo quedaban excluidas del derecho a la adopción. Aunque lo arregló en el 2005 el matrimonio, que a través del matrimonio sí tenían derechos, esto no se dio nunca en realidad hasta el 2015. Es decir, que hasta que con la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia se reformó el artículo 175 del Código Civil, por lo cual se cambió la palabra hombre y mujer por personas. Entonces ya empezaron a tener derecho a la filiación conjunta también las parejas de hecho del mismo sexo. ¿Qué es lo que ha pasado mientras? Pues bueno, pues que ya ahora nos hemos quedado con la rémora, porque las parejas, sobre todo homoparentales, que es las que más usan la adopción para crear su familia, tenían Aragón, Cantabria, Cataluña, Navarra y País Vasco como referente porque tenían leyes pues propias civiles que admitían la adopción entre parejas del mismo sexo, mientras que Andalucía y Extremadura solamente reconocían el acogimiento. Y bueno, y las
las leyes de Asturias, Baleares, Canarias, Comunidad de Madrid y Valencia, nada. Pues nos hemos quedado con esto. Resulta que todavía se siguen aplicando unas leyes autonómicas cuando resulta que ya está reformado el Código Civil. Pues esto es un tema también que hay que darle una vuelta, porque es que los requisitos para el certificado de idoneidad pues como que varían según la comunidad autónoma, y los certificados de idoneidad pues tienen que ser homogéneos y homologables en todo el territorio español. Por eso en unas comunidades autónomas pues hay más problemas para la adopción y en otras menos. Bueno, me estoy refiriendo a la adopción nacional, porque la adopción internacional, como va por lista única, ahí sí que tienen problema las familias del mismo sexo, porque claro, que hay países en que está prohibida la homosexualidad, y países que, aunque no esté prohibida, como es en Rusia y en China, pues no ven idóneo que una pareja del mismo sexo, aun estando casada, pueda adoptar. Entonces ahí hay otro problema especial. Por eso estoy diciendo que cada familia tiene sus características, sus problemáticas, y todas las familias deberían ser iguales y tener unos derechos, pero la diversidad familiar no está hoy por hoy en esa sintonía. ¿Qué puedo hablar más de, bueno, también ya del colectivo? Porque aparte de ser la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid y la representante de la plataforma Diversas Familias, Iguales Derechos, soy la presidenta del Comité Reivindicativo y Cultural de Lesbianas, y esto ha sido pues una lucha que hemos tenido desde el colectivo de lesbianas pues desde antes de que se aprobara ninguna ley de parejas en este país, porque fuimos nosotras las que presentamos la Ley de Igualdad Jurídica de Parejas, de hecho, en el Congreso de los Diputados en 1997, y ya lo reclamábamos, era el derecho de familia, es decir, que se reformara inmediatamente el derecho de familia para que tuviéramos cabida las familias formadas por nosotras, las familias de mujeres. ¿Qué ocurre con las familias homomarentales? Pues que estamos en la otra situación, pues otra indefensión para los niños. Es decir, como no se reconoce a la segunda madre, a no ser que previamente la pareja esté casada, tienes que estar casada para que tú puedas o adoptar o se te reconozcan los hijos comunes. Si no está previamente casada, no hay manera de que en el registro civil te reconozcan. Reconocen a la madre gestante. Estoy hablando de la adopción, pero que nosotras tenemos la posibilidad de tener los hijos propios, biológicamente. Entonces la madre no gestante no es reconocida porque no está casada con la madre gestante. Tiene que adoptarla, pues después ya llega el caso tal. Pues es una lucha que tenemos, digo que nosotras es que da lo mismo, es que somos las dos madres, y más con el tema de la técnica ROPA, que ya sabéis que es una técnica in vitro en la cual hay una donación de óvulos de la pareja, por lo cual las dos mujeres son biológicas, o sea, son las dos madres, que no hay ninguna duda en que son las dos madres como se entiende tradicionalmente que son los padres biológicos. No, pues tampoco, ni siquiera de esa manera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como no se reconoce a la segunda madre, que no es la segunda madre, es la madre, la otra madre, como no se la reconoce, pues queda privado de los derechos de herencia, de asistencia social, de todos los beneficios que la otra familia pueda tener. Ese niño queda privado porque no se le reconoce solamente una rama de la familia, no la otra. Es decir, sí, explícame, ¿qué me querías preguntar? No, como tenemos poco tiempo, sí. Yo creo que deberías ir terminando. Sí. Habla fuerte. Sí, que no se te oye con la mascarilla. A ver, lo que decía es que, como muchas cosas que está diciendo son muy nuevas, especialmente para mí en concreto, creo que es mejor que vayas terminando, que luego escuchemos a Margarita, que como lleva casos muy concretos, vea cómo enlaza lo que ella ha dicho, esa necesidad de una nueva ley, que a mí cuando me lo dijeron desde el principio me ha parecido muy interesante, me está pareciendo ahora todavía más interesante y más necesario, pero además me parece que la sociedad en general estamos muy alejados de estos problemas tremendos, que yo estoy seguro que Margarita, en alguna ocasión, algún caso que hayas llevado, te habrás tocado con esto. Estoy pensando en casos concretos que tú conoces mejor que yo. Por lo tanto, lo que te propongo es que vayas terminando, que le demos la palabra a Margarita, que Margarita intentes estar como un cuarto de hora o así para que yo pueda terminar con esto, y luego intentemos hacer un diálogo, se grave o no se grave, un diálogo entre los tres, porque a mí me parece, incluso con las personas que están aquí escuchándonos, que veamos cómo encaja
este dolor de las madres que pierden sus hijos, por las que no se les reconoce, el sacrificio que tienen abogadas, que no hay muchas tan entregadas como Margarita, los niños, y cómo esto puede encajar con una nueva ley por un lado y con que se mejoren las que ya existen por otro. Entonces, por favor, termina y ya. Claro, entonces estaba diciendo que es una ley marco porque aborda los problemas que tienen muchísimas familias. No podía no hablar de las familias monoparentales y monomarentales, que quieren una ley específica con un título propio, como tienen las familias numerosas, y las familias numerosas lo tienen, porque no se va a especificar también las familias monoparentales y monomarentales, que van siendo asimiladas en las familias numerosas, pero que los beneficios de las familias numerosas no dan en el clavo, no cubren la de las familias monoparentales. Ahora mismo tienen título propio Cataluña, Valencia, Aragón, Cantabria, Galicia y Navarra. Aquí, claro, aquí ya no podemos hablar de parejas, aquí estamos en peor situación, porque el problema que tienen, por ejemplo, es laboral, los permisos de nacimiento por los hijos, de nacimiento o de adopción, porque puede ser familia monomarental, vamos a hablar, sobre todo son el 80% monomarentales. Los permisos por nacimiento, pues claro, sí, ahora mismo las parejas son permisos iguales intransferibles y tienen 16 semanas cada uno, cada componente de la pareja, que no es cada componente de la pareja, estamos hablando de parejas heteroparentales, porque las homoparentales todavía no se ha hablado de este tema, pues resulta que estas tienen la mitad. ¿Por qué tienen la mitad? Pues bueno, pues tienen la mitad porque no tienen pareja, no se lo pueden distribuir, por lo tanto hay que trabajar, desde la ley estamos trabajando que tengan el doble de permiso que las familias que son bipersonales. Y no es, se entiende que si no se quedan en la mitad del derecho de las que son bipersonales. Y luego a nivel fiscal pues tampoco se pueden deducir, porque como no tienen pareja, ¿cómo van a hacer la declaración conjunta? Pues habrá que hacer una compensación. En el tema de cuidados, a ver cómo lo hacen, porque si resulta que se van a pedir permisos por trabajo o excedencias, el dinero lo necesitan, más que otras que son biparentales. ¿Cómo se lo van a pedir? Ahí entran en juego lo que llamamos los grupos familiares y de mutua ayuda. Normalmente es la abuela o el abuelo o la familia extensa la que se suele ocupar, y me parece que esto también necesita un reconocimiento y una compensación por parte de la seguridad social y por parte de una asistencia social que ahora mismo no existe. Luego, la discriminación de la madre de la soltería, como decía, la discriminación de la soltería en la ley de familias numerosas, pues es muy grande. Es decir, vuelvo a repetir, que se reconozca familia numerosa con 2 hijos a las familias monomarentales y monoparentales cuando por razón de viudedad y no a otras, pues oye, yo creo que los niños son los mismos si su madre soltera que si es viuda. Eso es otra injusticia a resolver. Y bueno, pues aquí voy a hablar ya de las familias reconstituidas y ensambladas, que lo que nos preocupa en la ley, ya acabo, es el tema del reconocimiento del parentesco social. ¿Por qué? Pues porque es una figura nueva que no se le ha dado mucha vuelta, pero resulta que esto ocurre por motivo de la custodia compartida. Ahora mismo, custodias compartidas prevalentes hay en País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana. Ojo, estoy hablando prevalente, es decir, que si se separan o se divorcian, la pareja, cada cual se va a una familia distinta. O una se queda en monoparentalidad, y la otra, pues oye, se queda también así, o se busca otra familia, y esta también se puede buscar otra familia, que sean sagradas, pero como está la custodia compartida, pues los niños están divididos, y es un problema de los niños, para los niños es un problema afectivo, personal. Luego, la relación con el otro componente de la pareja, porque claro, si se casa, pues entra la figura del padrastro, por ejemplo, pero si no se casan, son parejas de hecho, no es nadie. Pues un señor, una señora que la está manteniendo, queriendo, tal, y luego a la hora de la verdad no le puede dejar ningún beneficio porque no es considerado. Y al niño pues le pasa, o sea, el que más pierde es el niño, porque evidentemente no le queda ningún beneficio de su parentesco de social, o sea, de su padre o su madre social. Y después al padre y la madre social, pues el problema que tiene es que no tiene derecho, después de haberlo criado y mantenido, no tiene derecho nada sobre ese hijo, porque el que figura exclusivamente es el que tiene
la custodia, el reconocimiento de la custodia, que resulta que no está en esa familia, sino que está en la otra familia, casado o también en pareja de hecho. O sea que este tema hay que solucionarlo, porque evidentemente hay que reconocer que muchas veces pues hay más de una familia y hay que reconocer que hay más de una familia para un menor. Luego hablamos de las familias interculturales que viven en España, pero que por reagrupación familiar llegaron la primera familia a la persona que es el padre o la madre de los hijos, y resulta que cuando llegan aquí resulta que también hay una pareja de hecho, porque hay una segunda familia también con los hijos. Bueno, pues hay que entender que que hay que dar una solución de reconocimiento también de parentesco social al que no tiene la custodia o la patria potestad de esos hijos y de esas hijas, como en la anterior, que solamente adquiere derechos sobre el menor, y el menor tiene derechos sobre quien tiene la patria potestad, pero no el que tiene la parentalidad social. Y luego están las familias transnacionales, que bueno, pues unas están en familia en su país de origen y otras están aquí. Los menores unas veces están aquí, otras están allí, o solamente están aquí, incluso no conocen a la otra familia y viceversa. Son problemas que hay que solucionar, que antes teníamos solo el de la adopción simple. En el tema de la adopción simple, el menor está adoptado por una parte por la nueva familia y también, pero sin romper los vínculos con la familia anterior. Y claro, evidentemente se reconocía de que tenía derechos, por ejemplo, hereditarios con la familia que había dejado, que ya había dejado de ser sus padres, por lo menos a nivel titular. Pero con los que ahora eran sus padres, tenían la patria potestad, resulta que no tenían los derechos hereditarios. Pues mira, yo creo que eso también hay que solucionarlo, porque los derechos hereditarios, entre otros derechos, son de ambas familias, porque si no estaríamos discriminando a ambos, a los progenitores por un lado, a los otros, las familias. Y bueno, pues ya me callo, ya os dejo hablar. Muchas gracias por haberme escuchado todo el desarrollo de la ley. Espero que sirva, que le sirva a todo el mundo, que convenceros a vosotros, y bueno, pues que nos apoyéis en esta propuesta de ley que tenemos en el Congreso de los Diputados, que parece que también está teniendo aceptación y que vamos a luchar por ella, bueno, pues hasta el final. Muchísimas gracias. Yo ya te he presentado, Margarita Peró. Recuerdo a la audiencia que ha venido después que ella es abogada, colaboradora de DENIPER Tenerife, y también es colaboradora con Familias para la Sociedad del Siglo XXI. Gracias, Margarita López Anadón, por estar aquí. Gracias. Un placer. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, pues yo voy a exponer un poco, así rápido, cuál es la situación de los menores tutelados y la discriminación que tienen con respecto al resto de los menores que no están en esa situación. Bueno, yo voy a hablar más desde mi experiencia, que es lo que vale, es lo que se ve día a día. Vamos a ver. Siempre digo que el problema que existe en este país, por lo visto también en otros, yo creo que más que la ley, que hay que cambiar cosas de la ley, de la última reforma del 2015, que para mí ha empeorado la otra que había, es que más que la ley es la aplicación de la ley. Con la ley en la mano se podrían hacer bien las cosas, con la propia ley que tenemos. Aquí el problema de origen es que están declarando desamparos donde no hay desamparos, porque la resolución de desamparo, resolución de desamparo son para situaciones graves y de verdadero riesgo. Entonces yo lo que veo es que sistemáticamente se declaran a menores en desamparo cuando realmente no hay motivos de desamparo. Puede haber motivos de riesgo, a lo mejor que en las situaciones de riesgo administrativo, que es la medida de protección más baja, la administración no asume la tutela, sino que se hace un seguimiento a la familia y no se asume la tutela de los menores. Luego, en fin, de un riesgo se puede pasar a un desamparo, pero bueno.
Entonces, yo lo que veo es que sistemáticamente están declarando en desamparo, pues por sospecha, hay muchos que es por sospecha. Ahora yo lo que he visto últimamente es que una mujer soltera no puede ir, una mujer soltera, sin pareja, no puede ir sola a dar a luz a un hospital, porque ahí ya se levanta la alarma. O sea, como una mujer soltera, y además si encima está un poquito pasadita de edad ya fértil, y encima es por inseminación, y aparezcas en un hospital sola, sin compañía, ni vecino, ni familia, ni nada, o sea, ahí ya entra la trabajadora social, ya da aviso, la psiquiatra, y ahí ya viene la trabajadora social, que es la que inicia realmente todo, y entonces hay que investigar porque es sospechoso, y bueno, pues ahí te pueden, muy probable es que empiecen a investigar. Como tengas antecedentes de medida de protección, o tu familia o alguien, entonces ya el niño del hospital no sale. Por sospecha, o mientras elaboran, o dice que tienen que investigar, y ahí ya empieza el calvario. Y eso son casos reales, o sea, no son casos imaginarios, son casos reales. Hay una señora, por ejemplo, para dar un ejemplo, en Tenerife, que tiene una incapacidad del 79%, que la protege la ley, o sea, el convenio de Nueva York para personas con discapacidad. Lo que hace precisamente es proteger a todas las personas con una minusvalía física o psíquica. Bueno, pues aquí es al revés. Esta señora ya hace 3 años que dio a luz, y bueno, estaba casada entonces, y no le querían dejar sacar al niño de los... Bueno, el niño nació bien, mentira, salieron del hospital. ¿Qué pasaba? Que no cogía el pecho el niño, se quedaba dormido. Entonces, a los 2 días de salir del hospital, volvieron al hospital. Bueno, pues porque en el centro de salud no tenían todavía ni dado de alta al niño. Volvieron al hospital donde habían dado a luz. Entonces allí ya dijeron que el niño había venido desnutrido, que el niño estaba deshidratado. Entonces no lo dejaban salir del hospital. Tuvimos que poner una denuncia porque no había medida de protección. Estaban a ver qué hacían, pero no le dejaban salir al niño del hospital. Tuvimos que poner una denuncia en el juzgado de guardia al hospital y a la Dirección General del Menor, porque había un niño ahí que no le dejaban salir con sus padres. Bueno, al final logramos que saliera el niño y no le pusieron, querían hacer un seguimiento y no. Bueno, cuento esto porque ahora resulta que después de 3 años esta señora se ha divorciado, con una custodia compartida, porque ya anteriormente lo hice de otra manera y fatal, porque las cosas cambian, ¿no? Tu ex al principio es muy majo, pero luego se puede convertir en tu peor enemigo. ¿Qué pasa? Que hay un convenio regulador de custodia compartida, y resulta que ahora los servicios sociales, el propio ex ha ido a la Dirección General. ¿Para qué? Pues para decir que ella no es capaz de cuidar al niño sola. Ella no está sola, ella tiene la ayuda de sus padres, de su padre, de sus hermanas, pero ellas fueron niñas tuteladas. Bueno, en definitiva, ¿qué quieren ahora? Ella está embarazada con otra pareja, y ahora, pues después de 3 años, dicen que bueno, que la quieren dar una cita, pues para hacer un seguimiento y tal. O sea, quiere decir que a mí me llamó la Dirección General del Menor allí y dije que no iba a ir a ninguna cita, pero yo lo que sospecho es que están esperando a que nazca este segundo hijo para ponerle alguna medida. Bueno, en definitiva, que las personas con discapacidad, a pesar de los convenios que existen, incluso la ley del 2015 también protege, supuestamente, dicen que no se puede retirar a los menores por causa de discapacidad, los progenitores o en el menor. Eso no se está cumpliendo, al revés, es una causa de discriminación. Luego hay otro problema con los desamparos. Vale, te dictan un desamparo,
aunque no sea ajustado a derecho, no puedes hacer absolutamente nada. ¿Cuál es el problema también por el cual no se están reintegrando o es muy difícil reintegrar a un menor que está declarado en desamparo? ¿Qué pasa? Que la obligación de la administración, una vez que se dicta un desamparo, es hacer un programa de intervención para reintegrar, para que ese menor se reintegre a su familia de origen. ¿Qué pasa? Que de entrada te dan una visita de 1 hora al mes. Un preso tiene derecho a 6 horas al mes. Un preso. Bueno, pues los progenitores de un menor declarado en desamparo solo tienen, bueno, solo no, es lo que pone la administración, 1 hora. Es que en la práctica es lo que están dando. Luego te van aumentando, bueno, pues a máximo 4 horas. Eso es la tónica que hay. Y supervisadas, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no favorece. ¿Por qué creo yo que ponen esas medidas tan restringidas? Porque tienen que justificar que han dictado un desamparo. ¿Por qué no te devuelven al niño antes? Mínimo 6 meses o 1 año. Porque si te devuelven al niño antes, quiere decir que el desamparo no era ajustado a derecho. Porque como son para causas muy graves, entonces yo solo conozco un caso de una señora, que la llevé yo además, que después de estar su hijo en preadopción se lo han reintegrado. Es el único caso que conozco. Estuvo 3 años en acogimiento preadoptivo, ahora se llama acogimiento con guarda con fines de adopción, le suspendieron las visitas y porque el juzgado en el procedimiento contra la adopción, que se llama asentimiento en la adopción, dijo que ese niño no podía ser adoptado. Bueno, pues es el único caso que yo conozco, junto con el de la negrita esta de Asturias, que también se lo reintegraron, y no conozco ninguno más. Es dificilísimo, como te dicen, una declaración de desamparo a tu hijo es un auténtico calvario. Los fiscales no hacen absolutamente nada, es una figura decorativa, solo actúan cuando el asunto ha llegado al juzgado y nada más, y normalmente miran para otro lado. Eso es lo que puedo decir a muy grosso modo. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí para hablar. Bueno, pues vamos a intentar complementar lo que habéis dicho. Perdona, solo me gustaría decir una cosa más que traía en mente, que es importante. Luego hay una gran discriminación entre los niños tutelados y los no tutelados. En cuanto al régimen de visitas, que es súper importante, porque si no se mantiene un régimen de visitas adecuado, el vínculo se va rompiendo de cajón. Dice la ley, el Código Civil, en el artículo 160, que el juez acordará el régimen de visita con sus progenitores, allegados, familiares y tal. Pero luego te vas al siguiente artículo, que es el 161, que eso lo ha introducido la nueva ley del 2015, garrafal, que dice que los únicos que tienen competencia para establecer el régimen de visitas de los menores tutelados es la administración. ¿Cuál es el problema? O sea, ahí el juez no entra. Salvo que tú a la administración le pidas un régimen de visitas, te lo restrinja y te dicte, y entonces sí puedes, y te dicta una resolución diciendo que no te lo amplía o que te lo restringe. ¿Qué pasa? Este es el problema que nos encontramos. Vale, te declaran a tu hijo en desamparo y no te ponen visitas, o te ponen 1 hora al mes, y entonces tú coges y pides a la administración que no estás de acuerdo con ese régimen restringido y que te lo amplíe, por ejemplo. ¿Qué pasa si no te contesta la administración? No puedes acudir al juzgado. Si la administración no te regula el régimen de visitas, bien para ponértelo o bien para ampliártelo, tú se lo pides y no te contesta, no puedes hacer nada. En el sentido que tú no puedes acudir al juzgado diciendo, oiga, mire señoría, que le he pedido 4 veces a la administración que me ponga un régimen de visitas y no me contesta. Entonces, como no me contesta,
acuda usted y el juez te dice, no, lo siento, tiene que ser la administración por el artículo 161. Eso me ha pasado a mí. Entonces, ante eso, ¿qué haces? ¿Aplicas el silencio administrativo y te tienes que esperar 3 meses a ver si te contesta la administración, y si no te contesta tienes que entender que es un silencio negativo para luego poder acudir al juzgado y decirle, no, mire, espera 3 meses, silencio negativo? O sea, eso es garrafal. Hay una discriminación total y absoluta con los menores no tutelados, y el régimen de visitas es fundamental para poder mantener el vínculo y que sea posible la reintegración de esos menores con su familia de origen, que se supone que es la finalidad última, que yo no la veo, pero bueno, nada más. Gracias, muchas gracias. Victoriano. Bueno, vamos a ver, nosotros empezamos a enterarnos de estas cosas a partir de una conferencia que da en Alcalá de Henares Jaime Barrientos, en el año 2009. Jaime Barrientos publica un artículo muy potente que se llama Jóvenes o niños malos, grandes negocios. Eso lo publica a partir de un informe que hay del Defensor del Pueblo de ese mismo año. Yo voy a esa conferencia y, aunque había tenido antes experiencias, porque nos habíamos dedicado un tiempo en Alcalá de Henares a apoyar a chicos y a chicas desarraigados, y ya había habido en los años 90 retirada de niños de una manera que era difícil de entender, pero cuando Barrientos dice esto yo no me lo creo, y como no me lo creo empiezo a investigar, empiezo a moverme. He viajado por varios sitios de España, he hablado por lo menos con 100 familias concretas en diversos puntos de España. ¿Y qué me he encontrado? Pues que el ejemplo más claro de cómo funciona la ley y los reglamentos y todo esto es el de Carmen Fernández. Carmen Fernández es una mujer de las 100.000 viviendas de Sevilla que en el año 97 le quitan a sus hijos, a Sara y a Iván. La cosa estaba tan clara y hubo tanta suerte, porque entonces todavía las administraciones no esperaban que apareciera un abogado como el que apareció, que le tuvieron que indemnizar con 1,5 millones de euros. Imaginaros la cantidad de cosas mal hechas que habían hecho los servicios sociales de Andalucía para que consiguieran esa indemnización. Pero Carmen murió como consecuencia de las lesiones psíquicas y físicas. Un cáncer que tenía se agravó y murió. Y Iván y Sara no sabemos ni siquiera dónde están. En eso ya participaron políticos que ahora mismo algunos de ellos dicen que están ayudando a los niños, y es mentira. Bueno, cuando vamos enterándonos de lo que está pasando, de que hay 50.000 niños y niñas tutelados, que eso se dijo aquí en el Ateneo, lo dijeron el defensor del menor gitano, lo dijo Carlos Mier, lo dijeron las mujeres que vinieron de Mallorca, seguíamos casi sin creérnoslo, pero ya no hay ninguna duda. Hace 10 años que el número de niños y niñas tuteladas no baja de 47.000, 50.000. Son cifras que la gente... 47.000, 50.000 niños y niñas tuteladas. Ahora hay que preguntarse, ¿cuál es la causa de este robo legal y sistémico de niños, de la ruptura de la paz de esas familias? ¿Cuál es la causa? Bueno, pues yo pienso que la causa, habéis hablado de ella, las dos habéis hablado de ella, cada uno de otra manera. La causa es que aquí sigue gobernando el patriarcado, que encima tiene a su lado empresas, y yo ya lo he dicho más veces, que son las que realmente llevan todo ese mundo. Hay palabras que ha dicho Margarita, como es el punto de encuentro familiar, que es el lugar donde se ven a los niños esa hora que le dan al mes o a los 15 días, en el punto de encuentro familiar. Quedan muy pocos puntos de encuentro familiar que no sean privados. Y las grandes empresas, las empresas de la señora Ascoplovis, la del señor Villamil, ese tipo de empresas, la de este otro señor más famoso, el Amancio Ortega, que dicen que hacen el bien, pero ganando dinero. O sea que si ellos en el PEF tienen X visitas y cobran por cada visita, pues es un negocio. El PIF hay que explicarlo porque es terrible. El PIF es que meten en tu casa, cuando se declara un riesgo o un desamparo, meten 3 personas. Una, que es la que se supone que va a enseñar a la familia a vivir, a enseñarles a guisar, a enseñarles a lavarse las bragas, a enseñarles... Y entonces a lo que van es a ver si hay algo en esa casa que no funciona bien para apuntarlo y no devolverles el niño.
porque realmente no es verdad que el objetivo de los servicios sociales sea reintegrar los niños. El objetivo es, desde el principio, con esa mentalidad de pater familias, el Estado se ha convertido en el pater familias, en el viejo pater familias de la cultura grecorromana. Por lo tanto, nosotros creemos que hace falta tomar una serie de medidas que voy a intentar leer una vez más, que ya las hemos hecho llegar. Nos acompañó también María Elena Crespo y Margarita a ver a una figura de la que casi no se habla, que es el comisionado contra la pobreza infantil. Y este señor nos pidió que le enviáramos 8 puntos. Yo aprovecho este acto para denunciar que estos 8 puntos que están en la Moncloa no se han escuchado. El primer punto de todos es la revisión en el Senado y en el Congreso de la Ley 8/2015 y anular especialmente el artículo 22 cuarter. Luego explicaré un poco qué es el 22 cuarter, que es algo terrible, algo que nada más sucede cuando se habla de niños y de familia. Ya veréis lo que pasa en el 22 cuarter. Y creemos que ese artículo sobre todo hay que removerlo. Y hay que remover las leyes educativas para que el niño de verdad sea respetado y no domesticado. Es necesaria una psicopedagogía constructivista y cooperativa, en vez de la actual libresca, sometido al imperio de las editoriales y alejada de la ciencia. Es necesaria la escucha del niño aprendiente. Esa educación ha de darse además en la escuela pública, que debe actuar en relación intensa con el resto de los elementos de la llamada red de atención al menor. Porque el menor, el niño o la niña, empiezan a vivir cuando son concebidos, y a partir de ahí esa red debería funcionar de otra manera. O sea, si la familia a donde llega este niño, por la razón que sea, ya en la gestación, tiene problemas, hay que apoyar a la familia, a la madre especialmente, que es la que tiene mayor responsabilidad y mayor dedicación. Hay que apoyarla, no dejarla para que cuando va a dar a luz se la quiten. Conocemos, bien conocidos, como mínimo 8 casos. Hay uno especialmente duro, que es en León, que es una mujer que le quitaron un primer hijo y luego cuando fue a dar a luz el segundo se lo han vuelto a quitar, al segundo también, y al segundo no lo ha vuelto a ver más. Lleva 2 años sin ver a su niño. Por lo tanto, es necesario esa revisión de esa ley. Pero luego hay que revisar todos los protocolos denominados expedientes de riesgo que llevan a las declaraciones del desamparo. Hay que cumplir los mandatos de la CDN, en el sentido de que la pobreza no puede ser causa de desamparo. Y hay que acortar todos los plazos en los expedientes de riesgo. Porque claro, el problema, que lo ha explicado muy bien Margarita, el problema es que si te dan un expediente de riesgo y en 2 o 3 meses se resuelve, pues no es grave problema. Pero si el expediente de riesgo se va alargando y luego después no te dejan ver al niño o te lo dejan ver en unas condiciones que es casi como si no te lo dejaran ver. Acaba de fallecer un niño que tenía 22 años y que fue separado de su familia cuando tenía 7 años. A ese niño se le separó de la familia porque el padre dijo que él no vería a su hijo con un policía delante. Y como el policía llama a él, a la trabajadora social que está mientras se produce el encuentro, que yo no sé si las personas que nos escuchan pueden entender lo duro que es que yo a mi hijo lo tenga que ver con alguien que me vigila, a ver si le quiero, a ver si no le quiero, a ver si le acaricio, a ver si no le acaricio. Si es que ver a un niño, el que tenga un hijo, sabe lo que es eso, a una hija. Es que es jugar, es tocarle, y no puede ser que alguien me diga a mí cómo tengo que tocar. Luego, habla de esto Margarita, debería ser por ley obligatorio el uso de la guarda voluntaria informada, siempre que no haya otro camino. O sea, si realmente nosotros estamos defendiendo que siempre los niños tienen que estar con sus familias biológicas, fundamentalmente. Pero puede haber casos, por la razón que sea, que no pueden estar con sus familias. En ese caso, ha de ser una guarda voluntaria informada, cuando sea imprescindible que no estén con los padres. Y ha de empezarse a trabajar en las adopciones abiertas, porque mucho se ha hablado en España de los niños que robó el franquismo. Muchísimo se ha hablado de esto. Pero quizá ahora es todavía peor. Estoy diciendo una barbaridad. Pero cuando a mi tía le quitaron a mi prima, que no la vimos nunca más, Pero es que ahora, cuando se lleva... Pero mi tía no la vio. Mi tía fue a dar a luz, era una madre soltera, ya no tengo que decir lo que se consideraba en el franquismo una madre soltera. Se llevaron a la niña, no la vimos más, nunca, ni mi tía ni nadie. Mi tía lloró toda su vida.
Pero el problema de ahora es que el niño te lo pueden llevar cuando lo tienes viviendo. Estoy pensando ahora en Vanessa, por ejemplo. Estoy pensando en una mujer de Barcelona que tiene su hijo mayor en expediente y que ahora la van a abrir otro porque fue el otro día al hospital con un dolor de cabeza, se generó un problema y automáticamente aparecieron los psiquiatras y la han tenido 2 días en el psiquiátrico. Y ahora están a punto de abrirle un nuevo expediente por la niña pequeña, porque una de las causas es que estuvo en el hospital y que además, según dicen, ella maltrató a los mozos de escuadra. No digo el nombre de esta mujer que posiblemente nos está escuchando, porque no le quiero crear más problemas de los que ella tiene, porque conozco cómo funcionan estas cuestiones. Porque aquí en el Ateneo nos grabó Alex una vez a una mujer que vino a contarle unas cosas de estas, y luego después, en ese caso su pareja, cogió la grabación que había aquí y la amenazó a ella que o retirábamos de todas las redes la grabación por lo que ella había dicho, o si no, se le pondrían las cosas mucho peor de las que ya tenía, que llevaba, me parece que entonces 2 años sin ver a su niño, o viéndolo en estos centros de los que estamos hablando. Por lo tanto, hay otro punto que nosotros insistimos, pues claro, todo esto que os estamos contando, Margarita o yo, es que lo estamos viviendo, porque apoyamos, yo como activista o ella como abogada. Pero la gente dice, bueno, ¿y qué datos tenéis? Pues es urgente que las autoridades de cada autonomía y el Estado publiquen informes claros, donde no den los nombres de las personas, pero sí digan cuál es el número de custodias fuera de la familia de origen, cuál es el número de niños y niñas que regresan al hogar después de los periodos, que veamos cuáles han sido las causas y por qué han sido separados de sus padres, y que lo publiquen, un informe, que sepamos cuántos son. Luego hay que revertir de una vez, y en un periodo corto, y esto ya es una cuestión política, los servicios de infancia que están todos privatizados, y hay que convertirlos en organismos públicos. Mientras, ya lo he dicho un poco antes al principio, pero mientras esto no se pueda, no se haga, es muy difícil, que va quedándome poco tiempo. Cuando terminen. 2 cosas más que son muy importantes. Hace falta que haya una coordinación entre los organismos y las entidades de lo que se denomina la red de atención al menor. Pediatras, psicólogos, profesores, cada uno va a su bola. No hay un órgano que controle y que organice y que coordine junto a las familias. Mientras esto no se haga, es muy difícil. Por otra parte, el punto 7, voy a dedicarle un poco más de tiempo, perdonadme, pero me parece clave, y me parece que además la pandemia nos ha demostrado que tenemos razón con este punto 7. Poner en marcha programas en autonomías, Estado y municipios de un ocio creativo. El ocio creativo, con personal cualificado y miembros de las familias trabajando en red, permite por un lado reforzar la autoestima de los niños y de las niñas, los adolescentes y las familias, y por otra parte detectar en el medio natural que surge ese tipo de ocio de posibles defectos o carencias, y plantear medidas preventivas que eviten luego las medidas extremas del desamparo. Un cuerpo de monitores y educadores de calle coordinado con los programas de ocio creativo. Imaginaros que cuando ha llegado la pandemia, este cuerpo que yo estoy hablando de monitores y educadores de calle hubieran estado en los jardines. En vez de cerrarlos, estos monitores habrían dicho cómo hay que tratar. Pero además, estos monitores y monitoras, como yo los entiendo y como los entiende nuestra asociación, evitarían problemas de bullying que se dan en los parques. Quien tenga niños pequeños, que vaya a un parque, que observe, y verá que si el niño tiene 5 o 6 años y se sube por un columpio, y los demás niños son también de esa edad, o están los abuelos o las abuelas muy pendientes, no pasa nada. Pero basta con que venga un grupo de niños o niñas un poco mayores para que haya empujones, hay problemas. Y si las familias por ese tipo de cuestiones entran en el juego, lo que se crea son mayores razones para el bullying. No sería igual que en vez de ser las familias directamente, haya un experto que entienda de psicología infantil, que se acerque a los niños, que les haga propuestas, igual a los niños o a los jóvenes. Por lo tanto, ese programa de monitores y educadores de calle coordinados, en vez de estar los trabajadores sociales sentados en una mesa esperando a ver qué problema viene, resolverían muchas cosas. Y por último, y termino, la creación de un cuerpo consultivo de infancia y adolescencia, en el que nos den la voz a todo el mundo, a los sindicatos, a los jóvenes, a las asociaciones de niños y de jóvenes, porque ahora esos cuerpos consultivos están en manos de lo que ya he dicho al principio, de las grandes ONGs, como Save the Children y otras, que a veces ayudan, y a veces, como hay muchos intereses muy complejos, en vez de ayudar, sencillamente le pasan la mano por el lomo al gobierno, porque muchas veces también les subvencionan a su vez. Respecto al otro que he dicho de la ley del cuartel, voy a leer solo un punto de los 4 que tiene ese artículo cuartel. Dice: las entidades a las que se refiere el artículo 3
podrán tratar sin consentimiento del interesado la información que resulte imprescindible para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho precepto, con la única finalidad de poner dichos datos en conocimiento de las administraciones públicas y competentes del Ministerio Fiscal. Los datos recabados por las administraciones públicas podrán utilizarse para la adopción de medidas de protección establecidos en la presente ley, sin el conocimiento del interesado. Se repite una y otra vez, y yo creo que eso tiene mucho que ver, por eso cuando yo insisto tanto en lo de la ley, es que, claro, si la autoridad competente, que es la parte administrativa, tiene poder de entrar en tu vida, pues luego pasa lo que antes has dicho tú, de que cuando entra una persona a dar a luz en un hospital, le sacan el expediente, porque está aquí, porque lo dice la ley, que lo pueden tener. O sea, no se han sobrepasado. Muchas veces cuando hablamos con madres y con padres a los que les han quitado los niños, nos dicen, es que se han sobrepasado, es que tenían mi expediente y me lo dieron allí, no lo tenía yo. No, mire ustedes, que dice la ley, que lo pueden tener sin el conocimiento del interesado. En definitiva, yo creo que hasta aquí, que es la parte, digamos, primera, pues hemos visto 3 puntos de vista, y yo sí creo que merecería la pena ahora hacer preguntas, hacernos entre nosotros y completar lo dicho entre nosotros. Muchísimas gracias. Comenzamos el coloquio además con preguntas que ya hay aquí. Gracias. Una pregunta. ¿Cuál sería el escenario clave en que se puede declarar un riesgo de desamparo o desprotección sujeto a derecho? ¿Qué escenario es? Pues la ley dice, a mí te lo preguntas. Bueno, sí. O sea, ¿cuándo realmente hay motivos de desamparo? Real, sujeto a derecho. Que sea... Pues en riesgo. situaciones de abandono de un menor, en el sentido abandono afectivo, abandono físico. El Tribunal Supremo dice que es cuando no se atienden las necesidades elementales de un menor, tanto afectivas, físicas o emocionales. Hay una lista que no es cerrada de la ley que dice, pues en los casos de prostitución, o sea, inducir a un menor a prostitución, drogas, violencia, o sea, ese tipo de situaciones graves. Eso es un desamparo. Violaciones, ¿no? Y todo eso. Claro, luego están las situaciones de riesgo. O sea, hay tres medidas de protección que van de menor a mayor. La primera, que es la menos grave, es los expedientes de riesgo, que eso a veces tampoco la culpa es de los padres, sino que por situaciones del entorno, pues puede tener una serie de carencias, que pueden ser serias también, pero no tan graves como para, dice la ley, asumir la tutela. Entonces ahí lo que se hace es un seguimiento, se solventa, un seguimiento en tu casa, en el colegio, el pediatra, todo, ¿no? Luego está el desamparo, que es para situaciones realmente extremas, y luego también, bueno, está el riesgo, luego está la guarda voluntaria, o sea, la más liviana es el expediente de riesgo, no se asume la tutela. Luego está la guarda voluntaria, que es para situaciones cuando los progenitores solicitan de la propia administración que guarden al menor, pues porque por situaciones de enfermedad, por ejemplo, no pueden cuidar al menor, o se han quedado en la calle, o sea, cosas también, pero no porque haya negligencia. El desamparo siempre implica una negligencia, la guarda voluntaria no. Y en la guarda voluntaria, como máximo, en 2 años se tienen que devolver al menor. Puede estar en un centro o en familia extensa o familia ajena. O sea, las consecuencias sin negligencia es igual que en un desamparo. Y luego está el desamparo, que es la medida más grave. Ahí hay negligencia y son para situaciones realmente extremas. Pero es que yo conozco menores que son declarados en desamparo
y realmente no había motivo de desamparo, y más de uno se lo han inventado, ¿eh? O había primero un motivo y luego ya te lo cambian. Es alcohólico. O sea, yo conozco un caso de un señor pakistaní que es que le dijeron que era alcohólico porque lo dijo el que cogía a sus hijos y los entregó. Cogía a los hijos, dijo que sí le iba a ayudar, como quería que trabajara en el kebab con él gratis y que dejara a sus hijos solos, y el otro dijo que no. El tío cogió a los dos hijos de este señor y se fue a la Junta de Andalucía y los entregó diciendo que era alcohólico. Pues eso es perjurio. Y que mendigaba con sus hijos. No era ni alcohólico ni mendigaba, porque el colegio dijo que los niños los llevaba siempre el padre, muy bien arreglados, muy limpios y que nunca faltaba. Pero le quitaron los hijos. Mira, Se los quitaron y ahora están en preadopción. Qué bárbaro. Y eso es real. Mira, pero para contestar a tu pregunta, Claro, no tenía dinero. conocemos muy bien un caso de una persona de León que cuando tenía 5 años su madre muere. Esta mujer ahora tiene 42 años. Cuando esa mujer tenía 5 años, muere su madre y es ella la que le atiende en la muerte. A partir de ahí, los servicios sociales de León de aquella época, de hace unos 35 años, la ingresan a ella en un centro de menores y no la dejan ir con su padre nada más que los fines de semana. Esa niña crece, esa niña es una persona que conocemos, y cuando esa niña tiene 30 años, tiene una muchacha que ahora tiene 15 años, y cuando esa que ahora tiene 15 años tenía 12, tiene un problema con un perro, porque el perro la muerde o algo así, se pelea con su padre y con su hermano, aparecen los servicios sociales, le declaran una situación de riesgo, se llevan a la niña a un centro de menores, y gracias a Margarita y a otros abogados y a otras cosas que hicimos entre todos, y a la madre que tiene una valentía fuera de lo común, hemos conseguido que la niña esté en su casa y está perfecta. Pero estuvo un año entero en el centro de menores, y repito, solo la confluencia de estas cosas que estamos contando ha evitado que esa niña esté en un centro de menores, o vaya a un centro de menores que hay en Castilla y León, que es con el que ya le amenazaban a la madre, de donde la iban a llevar si no se portaba bien, y es donde ahora mandan a los niños peores en ese centro de menores. Conocemos a un amigo nuestro que ha estado metido en estas cosas, porque su hija, que tiene 16 años, estuvo en ese centro donde les amenazan con llevar a los que se portan mal en el otro. En ese centro fue violada por un monitor, y como consecuencia de eso, el padre y la madre de esa niña perdieron el contacto con ella. Lo han recogido 2 veces el contacto, pero la niña finalmente ahora está perdida y no hay manera. Entonces, claro que hay motivos para, en el caso de este caso que hemos hablado, le hubieran declarado un riesgo, porque claro, que mueras cuando tienes 5 años, muera tu madre, pues... Pero tenía su padre. Su padre, pero su padre era un afilador de León, era un hombre que no estaba en casa con todo el tiempo, o sea que probablemente en aquel momento había un riesgo, pero el riesgo no era para toda la vida. El riesgo no era para toda la vida. Y entonces con su hija pasaba igual. Es posible que el día que hubo ese follón con el perro y con el hermano y con el padre, que estaba en ese momento en el paro y es posible que ese día hubiera un riesgo. Lo que no puede ser que el riesgo sea 1 año, y que si nosotros no intervenimos hubiera sido 2 años y se hubiera convertido en un caso muy famoso que hay por ahí, se llama el niño del rollo. Entonces, el problema es, hay casos, claro que hay casos, y podemos contaros más casos que conocemos, parecidos. Conozco un caso de Alcalá de Henares, que creo que ya lo he contado alguna vez, que es una familia que yo conozco mucho, por mis luchas sociales y políticas allí, que su niño cuando tiene 13 o 14 años, se porta tan mal, les lleva tanto a la contraria, que ellos van a los servicios sociales de Alcalá de Henares, desde hace 5 años, y piden que les ayuden. Entonces lo llevan arriba hacia Madrid, a una casa de estas que tienen tuteladas. Bueno, pues vayan. No les vuelven a informar para nada a los padres. Hasta que una noche a las 2 de la mañana, cuando pasan 3 meses, el niño aparece en casa. Y dice, mamá, es que voy a dormir, es que hoy ya me canso de dormir en un banco en el metro.
Llevaba para entonces durmiendo un mes en los metros y nadie había dicho nada. Intervinimos para intentar resolver eso y no hubo manera. Y ese niño ahora mismo ni siquiera sé dónde está. Está claro. No sé si con eso alguien dirá exagero. El día que Victoria trajo aquí a este hombre del menor gitano, el del menor gitano contaba cosas como las que yo estoy contando y nosotros desde el público a veces casi no nos las creíamos, porque contaba un caso que había habido en una romería en Andalucía y habían venido los servicios sociales, se habían llevado a 3 familias, a 3 niños, vamos, de 3 familias distintas, se los habían llevado a un centro y no sabían dónde estaban. Y claro, te queda alucinado. ¿Y cómo habían hecho aquello? Bueno, pues por casos parecidos a estos y porque siempre utilizan la propia historia anterior. O sea, esto que hemos dicho del artículo 42 cuartos. Yo lo que animo a todos los que nos escuchen, a vosotros, que os leáis el libro este del que habla Martínez Reguera, porque el caso de Martínez Reguera es que a ese niño se lo quitan a sus padres, porque el niño tiene unos moratones en la mano, me parece que es en un brazo, y entonces alguien de los servicios sociales interpreta que aquello es que el padre le había quemado con colillas, por algo que pasa, que dice el niño, si fumaba o no fumaba. Era totalmente mentira, ese señor no fumaba siquiera. No lo podía quemar porque es que ni siquiera fumaba. Y el niño no sabe dónde está, Walter no sabe dónde está. Había que hablar también de una negligencia del Estado, una desprotección del Estado. Total. Este último caso que has contado, que llevaba un mes durmiendo en el metro, ¿cómo se come eso? Eso es desprotección del Estado, Claro. es denunciable además. Que sí, pero no conseguimos nada. Y no quiero enfrentarme más a los... Mira, el día que yo acompañé a esa familia de Alcalá de Henares, al jefe de los servicios sociales de Alcalá de Henares en el año 2016-17, me sacaron de la reunión, porque según decían los servicios sociales a coro, con el concejal, en este caso, de los míos, de izquierdas, es que yo no pintaba nada allí, porque yo no era familiar de aquel señor. La liaron a la madre y al padre y están desesperados. Y no se ha resuelto nada. ¿Por qué no se resuelve nada? Primero, porque estas leyes no se están haciendo como dice que habría que hacerlas las nuevas, porque muchas de estas cosas incluyen aquí. O sea, si en cualquier caso de esos, encima, el padre y la madre, por la razón que sea, son pareja de hecho, entonces apaga y vámonos. Porque además los informes pueden venir de un amigo, de un maestro que ve que el niño no se porta bien, de una vecina que te tiene rabia. Parece que exageramos, os aseguro que no estamos exagerando. Primero dato, 47.000 niños tutelados 10 años seguidos. Es que no es un caso o dos. Y luego hay gente, sobre todo gente de la extrema derecha, que dice que es que esos niños tutelados son todos menas. Mentira. Hay menas también. No digo que no haya menas, claro que hay menas. Y no menas. Pero la mayoría, incluso en los casos que ellos llaman menas, quiere decir hijos de inmigrantes o algo así, no son del todo menas. Son de familias que están viviendo aquí años y que tienen que tener cuidado, porque si encima de que están viviendo aquí, por lo que sea, hay una denuncia y van allí a los servicios sociales, si encima no tienen los papeles todos en regla, la cosa se complica todavía más. No hace falta ni que te denuncien. Vas a los servicios sociales a pedir ayuda y te pueden abrir y ya por ahí. Vas a pedir ayuda para alquiler, para comida, para lo que sea, y ya empiezan a ver. ¿Y cuántos son de la familia? Y entonces ya se meten en tu casa, se meten en tu vida, en la nevera, en el cuarto de baño, ya te empiezan a ver, y como ya vean algo que si la casa no está bien limpia, que si no está ordenada, o sea, ya por ahí se pueden meter y te declaran un riesgo, te declaran un desamparo. Hay un caso muy mediático. No hace falta ni que te denuncie nadie. Hay un caso muy mediático que yo os animo a mirar, que es el de la chica de Godella, que terminó matando a sus hijos. ¿Os llega alguno el caso de la chica de Godella? La chica de Godella es una activista del 15M. Una activista del 15M. Es una chica pues muy valiente, que había tenido problemas con los guardias, en fin, y estabiliza su vida cuando pasa el 15M y se casa con otro chaval como ella, que es medio artista y tal, y tienen 2 hijos. Tienen 2 hijos y la madre, desde el principio, empieza a decir en las instituciones valencianas que a ese matrimonio hay que vigilarlo, que ella conoce mucho a su hija, que su hija tiene un ambiente y tiene una manera de ser que vamos a ver ahora con los niños lo que va a terminar haciendo, que es que mi hija a veces dice que Dios la está vigilando y el marido que tiene es como ella, así que por favor, oiga, hagan ustedes algo. Empiezan a moverse y lo que pasa es que le hacen llegar a ella que o cambia
y deja de creer en los dioses que ella cree, o le van a quitar los niños. Con lo cual, lo que hace ella y su marido es aumentar el follón que tenían en la cabeza. Claro, esto es un caso muy excepcional porque tendría algún problema de paranoia. Sí, pero incluso en ese caso, el problema es que quien hace todo eso es una institución valenciana que se llama... Lo hace mal, tendría que haberlo hecho de una manera... Claro, lo hace el SEAFI. Es que en Valencia, eso lo hemos aprendido apoyando a estas gentes y hablando con ellos. Lo hace el SEAFI. El SEAFI es el Servicio de Atención a la Familia Valenciano. Aparentemente un servicio público, pero no es un servicio público. Es un servicio que saca a concurso cada 4 años el servicio. Y en ese caso concreto sucede que cuando ella se mueve por Godella y por otro pueblo, que no se sabía si dependía de Godella o del pueblo de al lado, los servicios sociales no se coordinan. Y como no se coordinan, pues desde que ella medio desaparece con sus hijos, se los quitan. En casos parecidos fue el de esta otra mujer a la que están persiguiendo, que es la de Infancia Libre. Infancia Libre, hay un cisco increíble. Y yo fui a televisión a defenderla a ella, y detrás de lo de Infancia Libre, contra Infancia Libre por hacer las cosas bien, que también apareció en un sitio que no quería el padre de los niños, pues también hay hilos muy, muy finos de negocio. O sea, detrás de todo este tema de los niños tutelados hay falta de leyes adecuadas, malos protocolos, malas leyes y negocio no de los servicios sociales, porque hay una corriente de opinión, no quiero tampoco comparar mucho, decir vosotros opiniones, pero hay una corriente de opinión que viene a decir que el problema es que los funcionarios y el Estado saca dinero de esto porque trae dinero de Europa. En parte es verdad, pero ese dinero de Europa no se lo queda al Estado. No es que traigan dinero para coger niños y luego hagan carretera. No. Ese dinero que viene de Europa a los servicios públicos y los termina utilizando estos que he dicho antes. Las ONGs, que no son ONGs, que dicen sin ánimo de lucro y habría que llamar con mucho ánimo de lucro. De todas maneras, yo creo... De todas las maneras, yo creo que se debería dar una vuelta a la ley de adopción, porque en la práctica, es decir, que haya más de 14.000 niños esperando una familia, o sea, disponibles, esperando una familia en la ley nacional, que se tarde de 6 a 8 años en conseguir una adopción plena, de trámites, con el certificado de idoneidad, requisitos, etc., y que, según datos, en el 2017, en España, o sea, niños de España, se hayan adoptado 680 menores, y en el año 2018 639 menores de adopción nacional al año, se supone. O sea, quiero entender bueno, es que esto es incomprensible. Yo no lo puedo entender muy bien, es que no me creo mucho los datos. Y después, el 50% dicen que eran menores de 3 años. Pues es que se supone que hay muchos más mayores de 3 años que menores. No, claro, además, ¿y dónde están los otros? Y bueno, pues es que también dice que hubo más adopción internacional que adopción nacional. Pero, o sea, que es más rápido el trámite de la adopción internacional, que hay que ir hasta el país de origen a hacer una entrevista al país de origen para que te vean las instituciones y la otra familia, y eso tarda menos que lo que las comunidades autónomas tardan en hacer aquí en este país. Pues es que la verdad es que esto no funciona. Es que o los datos están mal y yo estoy equivocada, o hay que darle una vuelta a esto, porque es que es incoherente, es que no tiene mucho sentido, la verdad. Las adopciones nacionales igual tardan porque son niños donde sus padres están peleando por ellos. Es que no es verdad. Es que el primer problema es que niños adoptables hay muy pocos. Es que cada uno tenemos que ponernos en el pellejo de la madre. No hay casi ninguna madre que dé su niño en adopción. Y ojo a ese tema, que eso es un tema, eso sí que nos daría para un debate. Pero poneros cada uno, ¿tú darías un hijo tuyo en adopción? ¿Qué le puede pasar a una madre? E insisto en lo de una madre. Porque los hombres eso lo tenemos de otra manera. A mí me dolería mucho que un hijo mío me lo quitase. Pero desde luego yo no he tenido aquí en el vientre al niño. Es que ni luego le he dado de mamar, ni he estado con él al principio cuando la vida del niño depende de la madre. Entonces yo no conozco ni una sola madre, incluido algunas con serios problemas,
Antes me ha pasado contar otro caso que conocemos muy bien. Una familia de Madrid. Tiene, me parece que son 3 niños. Vive en casa de la madre, que es un piso de ocupa. Esos niños son maravillosos. Esos niños que no me habían visto nunca, aparecí yo un día en su casa, por lo que estoy contando, y jugué con ellos pues como si me conocieran de toda la vida. Si no fuera porque su familia los trataba bien, esos niños no serían así. El asunto es que en esa casa, donde había esos niños maravillosos, que yo vi ese día que fui a verles, hay un conflicto, aparece la policía, se supone que el padre de los niños es el que ha creado el conflicto no lo había creado el padre, lo había creado el hermano mayor de esos niños, y se los llevan a los niños, y les dictan un desamparo. ¿Sabes de quién estoy hablando? Es Vanessa. Entonces se llevan a los niños, a los 3 hermanos. Empieza un proceso. Ella no tiene abogado al principio, es un abogado de oficio, en fin, se arma bastante follón, y finalmente los niños se los llevan a un centro de menores de Madrid, a los 3 niños, y le prometen que se los van a devolver, y le van dando cada día más visitas, pero llega un día que va, muy próxima a las vacaciones de Navidad, va la madre a buscar a sus 3 niños, y le dan los 2 niños mayores, pero le dicen, no, la menor se queda aquí y no te los damos. Entonces ella se va, agarra tal rebote, La mayor. es la mayor a la que le quitan. Bueno, a uno de los 3 no se lo dan. Ella se agarra tal rebote que decide que no va a dar a ninguno y se queda con ellos. Entonces es cuando intervenimos nuestra asociación para ayudarla a devolver los niños. Todavía no son suyos los niños. Han pasado de esos 3 años y no ha habido manera de romper el esquema. Ha estado peleando Margarita todo lo que ha podido. Es cierto que esa mujer tiene problemas, es cierto, pero es cierto que si en vez de tener unos servicios sociales persiguiéndola, tuvieran apoyándola, esa mujer tendría a sus hijos vivirían bien, y encima no quiero dar muchos más datos de ella, pero es una mujer que es lo que se llama una persona resiliente. Esa mujer que a los 14 años tenía unos problemas muy serios, ha sido capaz de llegar a los 30 y tantos bastante bien. La sociedad debería premiarle y ponerle a su lado, repito, por eso insistimos tanto, si los servicios sociales son necesarios, pero tienen que ser públicos y tienen que estar al servicio de las personas. Y el objetivo, por eso lo de las adopciones, porque esos niños ahora son unos de los que están en lista de espera para darlos en adopción. Y ya hay una familia que se los lleva de momento los fines de semana, para quedarse con ellos. Pero claro, la madre no va a dejar de pelear. El hermano mayor de esos niños, vamos, puede hacer cualquier cosa para que esos niños no se vayan con esto. El padre de los niños... ¿Alguien le pregunta a los niños qué es lo que quieren? Esos tres en concreto. A todos, Sí, o sea, a alguien que los escucha, pero ahí no hay ni un fiscal ni nadie que oiga lo que pero que además esos niños, esos 3 supone, niños y todos los que yo conozco, repito, y que están de acuerdo, quieren estar con sus familias, de verdad, quieren estar con sus familias. A mí me parece muy bien las personas que adoptan niños. Puestos a adoptar niños, habría que adoptar niños como a mí me adoptó sin papeles mi tía. Yo soy una persona que de los 1 año, 9 meses y medio tenía, a los 5 años viví con mi tía, no con mi madre. Y luego mi madre me tuvo de los 5 a los 11 años, y a los 11, de los 11 a los 18, viví con otra tía mía. Y yo soy feliz, y la persona que veis, soy el resultado de 3 madres. O sea, no es que yo diga que no se puede adoptar, pero claro, mis tías, ninguna de ellas me prohibió llevar mi apellido, ninguna de ellas me prohibió hablar con mi madre o con mi padre, y en cambio en las adopciones, los que adoptan se empeñan en ponerle su apellido al niño. y cambiarles el en la nombre, adopción perdona. plena. En la plena, claro, Yo hablaba de la adopción cambiarles simple el nombre. o la abierta ahora, que eso te voy a preguntar yo, que la ley del 2015 de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia introdujo la figura de la adopción abierta. figura que no usan. Si los adoptantes no quieren, entonces no hay adopción abierta. quiere decir que es abierta porque las familias se conocen y llegan a un acuerdo Y puede haber de visitas. adopción y puede haber visitas y tal. ¿Y por qué esto no se lleva a cabo? Pregunto. Si estuviera aquí Porque Elena, tienen que estar de acuerdo los adoptantes. pero el caso más Si grave... los adoptantes no están de acuerdo que haya una adopción abierta, no la hay. No, pero hay una cosa más grave, además de eso, Margarita, que es el caso de Elena. Hoy no ha podido venir Elena, no ha venido. Esta mujer es no es una adoptante, es una familia de acogida.
Entonces se hace cargo de unos niños de acogida y está con ellos bastante tiempo, y cuando lleva, me parece que son 2 años o así, decide que va a ponerse en contacto con la familia biológica y empieza a hablar con la familia biológica. Y entonces los servicios sociales se enteran, como está prohibido que hables con la familia biológica, si no lo dirigen los servicios sociales, le quitan los niños a la familia biológica, a ella, y lo dan en adopción o en un proceso de adopción. Es que, de verdad... El acogimiento preadoptivo, o guarda confianza de adopción. De verdad, el tema es mucho más grave, y eso sí, lo que tenemos que hacer es hablar. O sea, no, hay que mejorar esa ley, hay que hacer que se cumpla en la parte positiva la ley /2015. Es muy lento. Esto es lentísimo. O sea, no, estos procedimientos de oposición son tan lentos que así no se puede avanzar. O sea, tienes que ir al juzgado y el juicio lo tienes mínimo después de 1 año. Y la administración sigue dictando resoluciones, y como te dicten otra y te vaya y te opongas, te la acumulan a la otra, se supone que está. Y así vas acumulando resoluciones. Total, que puedes tener el juicio como mínimo en 1 año, 2 años o 3 años si la administración no te ha devuelto todavía a tu hijo. Con lo cual va pasando el tiempo y luego los jueces miran para otro lado, de verdad. No, y utilizan miran para otro lado. Utilizan el SAP, por ejemplo, el síndrome de alienación parental. Y fiscalía igual. Sí, esa es otra. Sí, la verdad es que, como dices bien, el patriarcado siempre inventa nuevas herramientas y nuevas fórmulas para que las cosas queden donde quieren que queden, donde siempre han querido que estuviera. Yo estoy convencidísima que el patriarcado siempre lo que ha querido es ser, pues, el dueño de los hijos, es decir, la madre como que estuviera en segundo término. Digo, pero ¿cómo va a estar en segunda término, en segundo papel la madre, si es la madre la que tiene los hijos? ¿Cómo va a estar? Será en el primer término. No tenemos que ver los apellidos. Si nos vamos con el razonamiento por delante, el primer apellido tendría que ser de la madre y la línea tendría que ser matrilineal, porque evidentemente la madre sabe que ese es su hijo. El padre, a no ser que se lo cuente la madre, pues no. Ahora hay fórmulas con las del ADN y otras, pero bueno, el patriarcado es muy antiguo y siempre va sacando nuevas herramientas. Ahora resulta que a través del ADN se sabe cuál es el padre, que me parece muy bien, que los padres también tienen pues su participación, porque además son los padres, pero ahora, como ya el ADN es lo que importa, sobre todo cuando ya la presunción de paternidad es algo trasnochado, que las cargas de la prueba se pueden invertir, que él puede decir que no, pero la mujer que sí, que es el padre de mi hijo, y tal, pues van inventando lo del síndrome de la alienación parental, para decir, bueno, pues ahora resulta que es que yo me voy a quedar con él porque tú eres muy mala y te has opuesto siempre, etcétera, etcétera. Tú antes me decías que era el padre, yo no quería, pero era así. Exactamente. Es que evidentemente... Además, el patriarcado se ha inventado en la ley, en toda la ley del 2015, se insiste una y otra vez en la autoridad competente. Entonces, si tenemos un pleito tú y yo por cualquier cosa, es un juez el que decide con quién tiene razón. Tú aportarás tus pruebas, yo aportaré las mías y veremos a ver. En cambio, si es un niño, no es un juez, es la autoridad competente, que es los servicios administrativos de la autonomía de la que se trate. Hay informes que han llegado a nosotros cuando estamos en estas cosas, que dice, el técnico firmante, técnico que ha hecho todo un informe de si eres bueno, si eres malo, de si la mamá es buena, el papá, el abuelo, el que ha hecho ese informe al final firma. Personal contratado de la empresa tal, adjudicataria del sistema. Esa es la autoridad competente. O sea, ¿a qué extremo ha llegado el patriarcado? Ahora ya no es que no sea de la mujer el niño, es que encima es de la autoridad competente. Bueno, esa es la lucha de la custodia compartida impuesta. A ver, ¿cómo? Es que no tiene razón ninguna de ser. Si no se pone de acuerdo la pareja, ¿cómo va a decir una persona externa, aunque sea un juez o una jueza, cómo van a decir que se tienen que poner de acuerdo por el interés del menor? Pues el que sale perjudicado es el menor, porque evidentemente va a sufrir la descendencia de los progenitores. Es que si no se ponen de acuerdo la pareja, no puede existir la custodia compartida. Tendrá que ser
la custodia o de uno o del otro. De todas maneras, ahí, de nuevo, perdonar que ¿Sabes el problema con las custodias? Que hay la mentalidad de que al que le dan la custodia le han dado un premio. Ah, sí. Entonces, tú llamas custodia compartida a una custodia exclusiva y la gente se queda contenta. Es cuestión de nombre, o sea, existe la mala creencia de que el que tiene la custodia es porque es competente, es el mejor y mira, manda un premio y que tú no sirves. No, perdona. La custodia exclusiva, hay custodias exclusivas que son realmente compartidas. Fines de semana alternos, vacaciones por mitad y dos visitas intersemanales con pernocta y dejando al niño al día siguiente en el colegio. Pues eso es una custodia compartida, realmente. De hecho. Es una custodia compartida, realmente. Entonces, a mí me gusta tanto esta ley nueva, que supongo que además tendrá un debate, es porque es que nos hemos empeñado todos en que las familias son familias mientras sigue unida la familia, pero ¿y los divorciados qué hacemos? Entonces, claro, entonces eso es un debate que va más allá de las leyes. Porque el divorciado, como se divorcia, sobre todo el que se va, en la ley gitana, supongo que sabéis, que el que se va lo pierde todo. Y normalmente la que se suele ir, dicen los patriarcas gitanos, son las mujeres. Por lo tanto, pierden todo. ¿Sabéis que la ley gitana dice eso? Tremendo. El que se va pierde todo. Y también divorciadas. Entonces, si hubiéramos asumido que las familias pueden durar 8 años o 28 años o 25 y medio, pero la relación, salvo con la persona concreta con la que dejas de acostarte, la relación con los demás puede seguir, incluso con esa persona debería seguir. No tiene sentido que porque tú te divorcies de una persona ya rompas todo lo que has vivido con ella. No tiene sentido. Entonces, hay una cuestión de fondo, y es que esta sociedad nuestra no habla de estas cosas. Y no habla de estas cosas. Luego, cuando quitemos los micrófonos, os contaré una cosa muy concreta que me ha pasado ayer. Con el café que nos tomemos. Yo lo puedo quitar. Preguntas de de Facebook. Claro. Bueno, yo lo que quería decir es que esta ley lo que contempla es que evidentemente rompe con la familia como una estructura cerrada, es decir, está clarísimo que hace muchísimo tiempo ya se ve, según va avanzando la Constitución española, que separó el matrimonio, el artículo 32 del 39, que es la protección de la familia, pues evidentemente... A ver, estaba diciendo que siempre ha ocurrido que la familia nunca ha sido una estructura fija desde que naces hasta que mueres, no. Es decir, hay una fluidez en la familia. Tú puedes pasar por diferentes modelos familiares a lo largo de tu vida. Desde que naces con tu familia tal, si te casas o no te casas, si te divorcias o no te divorcias, si conoces a otra persona, etc. Entonces puedes pasar por diferentes modelos de familia. ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre ha habido un predominio familiar tradicional que se ha querido que fuera así. Desde la Constitución española, está la de 1978, que se diferenció el artículo 32 del matrimonio, el derecho al matrimonio, del artículo 39, que es el reconocimiento y la protección a la familia. Pues evidentemente una familia no tiene por qué basarse en el vínculo matrimonial, por lo tanto hay una libertad, una diversidad familiar y un fluido de las personas como integrantes pertenecientes a diversas familias a lo largo de su trayectoria vital. Lo que quería yo explicar, que lo que quiere dejar de evidencia esta ley. Por favor, vamos a intentar contestar a las preguntas que nos han hecho, porque hay muchas preguntas y sí conviene contestarles, por favor. A ver, bueno, están indefensas las madres. Aquí hablan muchas madres pues con voz propia y con el sufrimiento. Dice, no tenemos leyes de defensa al menor para nuestros hijos. Si no nos los quitaran, podríamos defenderlo nosotras. Dice que nos defendemos y nos tumban por otro lado. Dice que habrá que defender a las madres, a las que nos quitan nuestros hijos. Las madres somos maltratadas por ignorantes y nuestros hijos son vendidos al mejor impostor. A mí la asistencia social
no me deja rehacer mi vida con un hombre y me amenaza con no devolvérmelos. Dicen, nos separan de maridos para quitarnos a los hijos. Son muy crueles. Tantas mamás afectadas, ¿y dónde están ahora? Aquí en el chat tampoco. Bueno, pero hay bastante. Dice, ¿por qué se les va a reconocer como matrimonio si no hay matrimonio? Eso es lo que lleva a reconocer como hijos a quienes no son sus hijos, sino nuestros. Yo creo que eso es por lo de la adopción de esos niños, no sé. Las leyes no son leyes, no existe la ley. Dice, te pongo un ejemplo. Una pareja vive en la misma casa, pero no son matrimonio. Quieren acoger niños para cobrar 450 euros al mes que les dan por familia acogedora, pero tienen que ser matrimonio. Quieren que se les reconozca igual que si lo fueran, ¿para qué? Y si pueden cobrar igual y llevarse a 15 niños, si quieren, nadie les va a detener. ¿Quieren que se les reconozca como matrimonio? Pues que se casen. Y si quieren que se les reconozca como familia, que se pongan a los niños su nombre y ya está, que al fin y al cabo es lo que llevan haciendo años. Me parece que no son 450 euros, ¿no? No, depende. Es que ahí hay que entrar en una cosa. A ver, depende. Si son para las familias pueden ir de 400 a 1000 al mes. Y eso tiene también otra cara. Y es que hay ONGs que se dedican a hacer de intermediarios con familias que viven de eso porque tienen 2 o 3 niños. Entonces, si tú te llevas a tu casa 3 niños a 1000 euros cada niño, pues también vives de eso. Eso por un lado. Y luego, de todas maneras, cuando se habla de cantidades más gordas, no son para las familias, que es otra de las razones también que sí. Estáis hablando de la prestación por hijo a cargo. No, estamos hablando de lo que se lleva el Estado, el acogedor que viene de Europa. O sea, estamos hablando, y eso... de lo que dan a las familias de acogida que tienen a menores en acogimiento. Exactamente, eso. Bueno, pues es que, claro... Pero es que además hay otro tema terrible, que por eso no a todas las es necesario... A las de familias censas no las suelen remunerar. Es necesario, y a las personas que nos están... No, algunas sí les remuneran. A ver, sí, hay ciencia que no depende. Pero en cambio, por eso merece la pena mucho el seguir escuchando las preguntas que nos hacen y diciendo algunas cosas tan serias como la siguiente. Si un niño te lo quitan y el niño no está enfermo, el centro que lo tiene le dan 4.000 euros al mes. Pero si ese niño tiene una enfermedad, entonces puede llegar a cobrar 9.000 euros al mes por niño. ¿Qué pasa? Que los informes de los psicólogos de las empresas que están en medio, si el niño tiene un pequeño déficit, en vez de decir que es pequeño, dicen que es grande. Pero cuanto más grande, la cifra sube. Nosotros tenemos los datos de cuánto cobran los centros de menores de Madrid, que nos lo dio Isa Serra, que es una diputada que se lo pidió en su momento al gobierno de la Comunidad de Madrid. Los tenemos, y entonces te llevas cosas, pues eso, que los centros, sobre todo, lo que se llaman centros terapéuticos, es que ahí la media sí son de 9.000 euros, porque los centros terapéuticos son todos los niños que están ahí, y hay una persona que no ha podido venir hoy, que tiene a su hijo en un centro terapéutico. ¿Y por qué ese niño se ha pasado media vida en el centro terapéutico? Pues porque el centro terapéutico cobra muchísimo, y encima esta mujer concreta que está peleando por su hijo y que ahora mismo ni siquiera sabe exactamente dónde está, después de que una juez, la que controla el centro terapéutico donde está, ha determinado que tiene que estar con ella, y en vez de dárselo a ella, todavía está en otro centro diferente al que estaba antes. Y es ahora cuando por primera vez le han dado un diagnóstico bastante acertado. El niño ahora tiene 16 años y lleva en centros terapéuticos o medioterapéuticos desde que tenía 3 años. Quizá algunas de las preguntas vengan por ahí de alguna madre. Hay de discapacidad, sí, que le quitaron a su hijo con discapacidad. Cuando... Pues es posible que sea esta mujer, pero que son muchos casos. Y luego se ha dado otro caso ahora, el otro día, en un centro de discapacidad, que menos mal que la madre que estuvo aquí presentando un libro, ¿te acuerdas de Leticia? Sí. Pues ha habido un problema en el centro donde estaba con la chica, y menos mal que ella está encima y ya lo han resuelto. Pero de nuevo, falta de vigilancia de eso, en ese caso de un centro de menores, de niños y niñas discapacitados, y se les va de las manos el tema y termina teniendo un problema la niña.
Entonces, de verdad, Dicen, están quitándonos a los hijos por negocio, están destrozando a la familia. Bueno, se lo quitan con violencia de género. También. Es que a veces se Dice, utilizan... el derecho se basa en la discriminación. De género, que es que hay violencia en tu casa. Y entonces, como no sabes proteger a tus hijos contra el agresor, pues está en riesgo. Eso también lo he visto yo. No, y luego después, como todos estos pleitos en los que entran niños y familias, tenían que ser todos juicios rápidos y tenía que haber justicia gratuita, verdadera justicia gratuita. La hay si tienes abogado y procurador de oficio, pero tendría que ser especializado. Sí, pero el caso de la otra niña, de la niña violada hace 5 años, en grupo, es que esa es otra historia, igual, y tampoco se está haciendo nada. O sea, en Madrid hace 5 años se viola a una niña en grupo. Esa niña ha crecido y no se ha determinado ni qué sucedió, ni se le está dando apoyo. De verdad. No lo entienden, ni los de aquí, que al final te pone, tiene usted 2 meses para acudir al juzgado. Pues imagínate una resolución de desamparo a una persona extranjera que no domina el castellano. ¿Tú te ves que se van a enterar con los nervios que tienen 2 meses para oponerse? Es que no se enteran ni los españoles, se van a enterar los extranjeros. Yo haría un último. No se informa de nada. Es un plazo cortísimo. No hay información y hay 2 meses para oponerse, que no se necesita ni abogado ni procurador. Puedes hacerlo tú con tus datos personales, tu dirección, tus datos de contacto, la fotocopia de la resolución de este desamparo al juzgado de primera instancia de la entidad pública. Pero es que eso te lo podían poner. Los únicos que lo ponen son la de Gaia. La de Gaia sí pone que no necesitas abogado y procurador para el escrito inicial. A las personas que están preguntando yo sí les diría una cosa muy importante. O nos unimos, hay muchas las personas que estamos afectados de una manera o de otra, pero que hemos conseguido estar relativamente serenos, o nos unimos con las personas que están sufriendo ahora mismo y hacemos un bloque, o si no es muy difícil, porque cuando vino aquí, que estuvimos en el Ateneo, yo no dejo de reconocer al Ateneo su trabajo. Cuando estuvieron aquí las madres de la Marea Turquesa, tú tienes que acordar de ellos. Cuando tú misma, Victoria, nos facilitó la Junta del Distrito de Retiro en el 2016, ¿te acuerdas? Un círculo muy grande, sí. Pues esta una de las madres que estuvo con nosotros, que vino aquí, Gracia Navarro, sigue peleando por sus 4 hijos. La otra mujer, no recuerdo el nombre, que he dicho el nombre de los niños, se me van los nombres aquí ya. El de Denis y la madre de Denis y de Kelvin estuvo también ese día. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que esos movimientos de madres defendiendo a sus niños terminan siendo infiltrados por unos y por otros. Aquí, en una de las primeras veces que vinieron, recuerdas que ya hubo un enfrentamiento entre uno de los padres que estaba en la mesa con una madre, porque él decía que la culpa era de las madres. Y claro, una abogada también. Sí, la abogada está. Entonces, quiero decir, el llamamiento es a todas las madres, sobre todo, y a los abuelos, a las abuelas, a los padres, que nos tenemos que unir, y que nos tenemos que unir, lógicamente, fuera de las ideologías, pero que no olvidemos una cosa: la ideología machista patriarcal existe, y hay algunos machistas patriarcales. En estos comentarios parece que es más el dinero. Dice, a mí me quitaron a mi hijo con discapacidad. Dice, porque por un discapacitado cobran más. Sí, eso ya lo he dicho, sí es el dinero, pero repito, además del dinero, la experiencia nuestra, y hay que decirle a la gente, está en otra cosa que ha dicho Elena y que vivimos, y es el pensamiento de que tenemos que ser como decía Abraham, o como decían los Vedas, o como decía la religión. No estoy hablando solo de nuestra religión, estoy hablando de que por una serie de razones que tienen razones antropológicas, a las mujeres hace muchísimos años que se las considera cosas, y entonces tenemos que ser la familia que se supone que dice nuestra cultura, y eso pesa tanto como el dinero. O sea, se mezcla el dinero y los negocios que tienen, repito, las grandes empresas constructoras, que son muchas de las que manejan los centros de menores y los CAE y los PIF y todas estas historias,
Eso se mezcla con que todos nosotros, por desgracia, tenemos demasiado metido aquí dentro el pensamiento patriarcal, y cuando decimos pensamiento patriarcal parece que solo lo tenemos además los hombres, también hay mujeres que también tienen metido el pensamiento patriarcal. Pero a ver, ahora voy a dejar yo clara una cuestión. Último minuto, última ronda. De por qué en esta ley ni por principios evidentemente no defendemos los vientres de alquiler, porque evidentemente es otra herramienta del patriarcado. Es decir, las mujeres ya es el sum del sum. Conseguir que las mujeres renuncien a la filiación de sus hijos, pero pongan el vientre, yo lo tengo y me lo llevo. Pues ya es el triunfo del patriarcado. Los vientres de alquiler no es una técnica reproductiva ni para crear una familia, es la explotación del cuerpo de las mujeres. Igual que la prostitución. La prostitución es la explotación de la vagina de las mujeres y los vientres de alquiler es la explotación del útero de las mujeres. Es decir, es la explotación de otro ser humano y además una venta indirecta de niños. Estoy hablando de la comercial y de la altruista también, porque un niño no es para regalarlo, es decir, bueno, es que es altruista, no hay un comercio. Sí hay un comercio, porque hay otras prebendas. Es decir, los seres humanos ni se venden ni se regalan, ni los cuerpos de las personas se pueden comprar tampoco, ni disponer de ellos. Por lo tanto, para nosotros que nos lo preguntan muchas veces, la maternidad subrogada, digo, pues mira, Camila, es que no tiene lugar en que esté dentro de esta ley, porque es que lo primero, está prohibida en España, nos parece estupendo, por la ley 2006 de técnicas de reproducción asistida, está prohibida. Y queremos que además siga así, por eso es que ni lo contemplamos, es que la ley ni la menciona, porque no es un modo de hacer una familia, eso sí que no es un modo un modelo de familia a seguir, no lo es. Porque no se basa nada más que en la explotación del 50% de la población, el cuerpo del otro 50% también de la población. Muchas gracias. Dice que les quiten a las asistentes sociales el poder y también a las organizaciones. No nos pueden quitar a nuestros hijos por un negocio. Bueno, Margarita, a ti varias han dicho que muy bien la abogada. Gracias. Últimos minutos. Pues qué puedo decir, que estoy totalmente de acuerdo, que el tema de los desamparos para mí es un tema que, salvo los que estamos metidos y los afectados, nadie se puede imaginar lo que está pasando. La justicia no hay, porque después de todo el calvario que tienes que pasar vas a los juzgados y normalmente los jueces miran para otro lado. Eso es lo que yo veo y nada más. O sea, no se devuelve, para que te devuelvan a tu hijo es realmente un verdadero calvario. Tienes que estar a dos bandas en el juzgado y tienes que estar continuamente trabajando con la administración. Hay poca claridad. Yo creo que no se defiende el interés del menor. Los que realmente defienden el interés del menor son las propias familias. Pero es que ya todo el mundo no, actuamos en interés del menor. Bueno, usted y también actúa en su familia, que son los que más interés tienen. O sea, yo creo que no, es un tema que todo el mundo, la justicia pasa, de verdad lo digo sinceramente. Yo no veo que se haga justicia, no lo veo. Y no veo que la administración realmente tenga verdaderamente interés en devolver a esos menores. Desde el momento que le das 1 hora al mes de visita, eso ya está abocado al fracaso y a desvincular y a romper. Tienes que mantener ese vínculo, tienes que promocionarlo. O sea, lo que no puede ser es que le des 1 hora al mes, 2 horas al mes, 3 horas, 4, es que más de 4 yo no he visto. Luego sí te las dan cuando ya se han decidido que te van a reintegrar al menor, a tu hijo, entonces sí, ya te van dando visitas no vigiladas y tal. Pero si no, o sea, mientras a ti no te den unas visitas que no sean supervisadas, puedes tener claro que no te van a devolver el momento a tu hijo. Y ya está, eso es así. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, y si luego resulta que no es posible la reintegración, entonces hay que ir rompiendo el vínculo, no vamos a fomentarlo porque si luego no regresa, o sea, es ridículo, de verdad.
No hay realmente interés en reintegrar a los hijos, yo no lo veo. Dale visitas, como es debido. ¿Que las quieres supervisar al principio? Vale. Pero dale tiempo, dale menos, más tiempo. No se mantiene el vínculo. Y con eso, pues, nada. Una solución, una esperanza en el nuevo año. La esperanza es que el gobierno de izquierdas, el gobierno de esto, tenga en cuenta estas peticiones y las de otras entidades que están escribiendo, que están pidiendo que nos reciban en el Parlamento, que de una vez nos escuchen. Ay, perdón. Que escuchen a los afectados. La esperanza es que, por un lado, escuchen a los afectados, que dejen de buscar razones para quitar los niños y empiecen a buscar razones para apoyar a las familias. La familia peor que podamos imaginar, si se la apoya, es siempre mejor que una familia diferente. Es que estamos hablando de cosas que parece mentira que tengamos que hablarlas. Es decir, el niño huele donde ha estado, y donde ha estado es en el vientre de su madre. El niño... Y el lado afectivo no lo cuidan, no les importa. Entonces, Todo es que si no tienes dinero, que si no tienes la casa limpia, que si tienes esto desordenado. Si lo afectivo es lo más importante. Entonces mantén el vínculo. Eso es fundamental. Si no mantienes el vínculo, es que no, lo que haces es romperlo. Ahora hay una nueva organización de personas discapacitadas que están organizándose muy bien. Y entonces estos han hecho peticiones al gobierno, yo me uno a ellos, nos hemos unido en nuestra asociación a ellos, porque las leyes que se están haciendo, casi todas las leyes que se están haciendo ahora, incluso la ley CELA, no tienen suficientemente en cuenta a los niños y a las niñas, y no solamente a los discapacitados, sino en general. Se olvidan de estas cuestiones. Entonces, de cara al futuro, pues ojalá el gobierno que tenemos se mantenga, y ojalá las organizaciones que estamos, pasada la pandemia, nos vamos a unir, hablemos mucho con las demás, dialoguemos. Esto de hoy ha sido para mí, esto dices, algo bonito, pues para mí estar aquí los que estamos hoy, con la que está cayendo, estar contigo, estar con Alex, estar con Margarita, con Elena, para mí eso ya es esperanza. Y lo que sí tenemos que hacer es, pues porque no coincidimos y se nos ve cuando hemos estado hablando a unos y a otros, porque hay matices en los que estamos más de acuerdo, menos de acuerdo, temas de las asociaciones u otras cuestiones, pero seguir manteniendo este vínculo, este diálogo, y reconocer una cosa: el siglo XXI necesita unas familias del siglo XXI. La familia de mi abuelo y de mi abuela era maravillosa para ellos, pero para mi nieta, pues necesita una familia de hoy. Así de sencillo. Muchas gracias. Volveremos a vernos el año que viene.